Bueno, un verdadero bochorno en el Senado y usted dirá, uno más. Sí, uno más. Porque el senador colorado Carlos Núñez denunció que su colega Pedro Santa Cruz del Partido Democrático Progresista le dio una patada. Allí vemos cuando se levanta precisamente el senador y lo increpa a Carlos Núñez con la intención, al parecer, bueno, de un enfrentamiento verbal al comienzo y posteriormente, según Carlos Núñez, una agresión ya física. Esta imagen no fue captada por ningún medio de comunicación, porque todo ocurrió tan rápido y el debate transcurría en otro sitio que se perdió esa escena. Accedimos al video de las cámaras de circuito cerrado de la sala de sesiones del Senado de la Nación y pudimos observar esto, que ustedes sacarán sus conclusiones. Volvemos a pasar. ¿Qué es exactamente lo que hace este senador que va hasta el senador Carlos Núñez? Allí parece que en principio se genera... Pedro Santa Cruz es el que se levanta. Un cruce verbal. Un cruce verbal. Allí se levanta, se va directamente hasta el senador Carlos Núñez y allí es donde hace un ademán con el brazo. Y se levanta Yucio a persuadirle que desista de lo que podría haber sido una intención manifiesta de agredirlo físicamente. Allí vemos Yucio está intermediando. Probablemente se estaban vociferando ya con un tono elevado. Seguramente, la discusión ya pasó seguramente a otro nivel y ya no fue simplemente un debate, ¿verdad? Se retira Pedro Santa Cruz del sitio, pero regresa o intenta regresar posteriormente y allí es cuando definitivamente Yucio decide intervenir para evitar que la cosa pase a mayores. Pero digamos que fueron dos intentos. El primero básicamente se enfrentó con el senador Carlos Núñez y finalmente cuando regresó a su asiento o a su sitio intenta nuevamente acercarse hasta él y aquí ya es detenido por el senador Yucio. Y acá lo importante es señalar que esto se da en el contexto del debate que mencionábamos antes, la intención de modificar la Carta Orgánica de la Policía Nacional para conceder facultades extraordinarias a la policía de tal manera a interpretar los hechos y detener o aprender a las personas. El Senado finalmente rechaza esta modificación insertada por los diputados y vuelve para su estudio a la Cámara Baja. Habría que ver qué fue lo que le dijo Carlos Núñez al senador Pedro Santa Cruz, porque en su defensa dijo Núñez que básicamente lo que le había dicho es que Santa Cruz no tenía postura o de alguna forma denigrando sus opiniones. Esto habría enfurecido evidentemente al senador del Partido Democrático Progresista para reaccionar de esa forma. Ya habría que también escuchar obviamente la versión del senador del PDP en torno a qué fue lo que dijo Núñez que lo haya enfurecido tanto.